Estimados alumnos, junto con saludar, hoy veremos la clase de obstetricia. Lo primero a revisar serán las metrorragias de la primera mitad del embarazo. Las causas en general se dividen en estos grupos mencionados, como síntomas de aborto o subtipos de aborto, embarazo ectópico y embarazos molares también, unidos ahí a neoplasias trofoblásticas gestacionales, que son complicaciones de ellos. En primer lugar, entonces, vamos a ver síntomas de aborto y subtipos de aborto. Síntomas de aborto y subtipos. Lo primero a comprender acá es qué son los síntomas de aborto. Estos se refieren en el fondo a la presentación de dos síntomas correspondientes a metrorragia y o dolor pélvico. Entonces, dolor y o metrorragia. Esos son los síntomas de aborto. Ahora vamos a ver las distintas patologías y, según esto, las distintas cosas que deberíamos enfocarnos en los casos clínicos. Primero, amenaza de aborto es cuando tengo presencia de síntomas de aborto sin modificaciones cervicales, con ecografía que muestra un embrión presente, sin una característica cuyo manejo es reposo y antispasmódico si es que tiene mucho dolor o paracetamol. Aborto inevitable es cuando presento síntomas de aborto y cambios cervicales. Esto puede ser un cuello dilatado o borrado. Lo importante del aborto inevitable, que muchas veces lo dicen como aborto en evolución nada más, es que este presenta latidos cardiofetales positivos en la ecografía. Por lo tanto, es un aborto, o sea, todavía no es un aborto, pero viene en camino. El tratamiento de esto es manejo en el fondo con conducción del trabajo de aborto. Es el tratamiento de elección para estos casos. Aborto en evolución, muy similar a aborto inevitable, solamente que el embrión tiene latidos cardiofetales negativos. Claramente, si está en evolución, depende del tiempo que tenga de evoluciones, cuánto es lo que voy a encontrar en ecografía. Y el manejo es igual que el anterior, con conducción del trabajo de aborto. Como les dije muchas veces, estas ambas patologías, aborto inevitable y aborto en evolución, las ponen juntas. Aborto incompleto es aquel que presenta síntomas de aborto, ¿ya? O presentó síntomas de aborto, en general los presenta ahora. Puede o no tener cambios cervicales, la mayor cantidad de las veces lo va a tener. Si es que llega, si está embarazada y está preocupada, claramente va a llegar por metrorragia. La ecografía se encuentra un contenido endometrial donde no se ve, en el fondo no debería haberse feto, ¿ya? No deberían haber latidos claramente porque está con un aborto, pero al mismo tiempo el endometrio está engrosado y compatible con un embarazo. En el fondo es un endometrio mayor a 15 milímetros. Esa es la característica principal. El manejo de esto, en general, va a ser darle misoprostol al paciente, o sea, darle misoprostol para preparar el cuello y legrar. ¿Claro? Aborto incompleto, en el fondo, o sea, perdón, aborto completo. Acá no hay síntomas de metrorragia activa ahora, sino que tiene una historia de metrorragia previa. Tampoco hay cambios cervicales, porque es una historia ya más tardía. La ecografía me va a mostrar un endometrio fino, que eso es lo más importante, y el corte es de 15 milímetros. Lo más importante en este punto es realizar un diagnóstico diferencial con embarazo ectópico, que vamos a ver más adelante, y esto se hace mediante el control con beta-TCG. ¿Ya? Claramente si lo sospecho. Aborto séptico. Los síntomas en general van a ser metrorragia, dolor, fiebre, leucorrea. ¿Ya? Aparte de esto, van a haber cambios asociados a erosiones o sea, cambios cervicales asociados a erosiones del canal, o sea, muchas veces traumáticos, aunque otras veces también puede ser espontáneo, sin necesidad de estos cambios. La ecografía transvaginal depende mucho, o el resultado depende mucho de si este es completo o incompleto, eh, por eso varía. Otra característica, como les dije, es que podría ser espontáneo, sobre todo cuando tengo un embarazo asociado a dispositivo intrauterino. Y el tratamiento de elección de esto es antibióticos. En general, el esquema que está presente acá es como el más utilizado, que es clindamicina más gentamicina. Y legrado posterior a las 48 horas, ya que si es que lo hago antes, tengo el riesgo de presentar una rotura uterina. Aborto retenido en huevo embrionado. Acá la causa principal de esto son alteraciones genéticas, en el fondo incompatibles con la vida, ¿ya? De ambos. Lo que hay que comprender son los criterios y el estudio de los casos dudosos.
Criterios diagnósticos de aborto retenido son aquellos abortos, en el fondo, que en una ecografía transvaginal o ecografía abdominal se ve un embrión mayor a 5 milímetros con ausencia de latidos cardiofetales. ¿Ya? Esa es como la primera de las dos definiciones. Segundo, hueón embrionado corresponde a un saco gestacional vacío, ¿ya? Que en la ecografía transvaginal debe ser al menos, ¿ya? O a lo más, no, sería al menos de 18 milímetros sin embrión. ¿Claro? O sea, lo más de 18 milímetros sin embrión. Si tiene más de 18 milímetros y no hay embrión, es un hueón embrionado. La ecografía abdominal, el corte cambia a 35 milímetros, ¿ya? Sin embrión. Algo importante es que hay algunos libros que uno puede encontrar, como por ejemplo el manual de la Universidad Católica o los manuales de la Universidad de Chile, tienen distintos criterios de corte. El máximo es 18 milímetros, por si acaso, en total, ¿ya? Pero en general más de 15 milímetros sin embrión es poco probable que sea un embarazo normal, ¿ya? Ahora, ¿qué hay que hacer en estudios o en casos dudosos? Esto quiere decir casos donde la ecografía abdominal o transvaginal me muestra un embrión de 4 milímetros sin latidos o que me muestra un saco gestacional de 10 milímetros sin embrión. El estudio en casos dudosos debería ser, en el fondo, realizando una nueva ecografía en por lo menos 10 días más. ¿Ya? Entonces, estudio, solicitar ecografía, eco en 10 días más. ¿Ya? ¿Cuál es el diagnóstico más probable frente a un paciente que tiene un embrión de 3 milímetros sin latidos cardiofetales? Un embarazo de menor edad gestacional. En el fondo eso es lo que habría que pensar en estos casos. El manejo, ya cuando está diagnosticado, en el fondo el aborto retenido o hueón embrionado, con los criterios mencionados, sería con misoprostol y posterior a eso legrado. ¿Ya? Lo que ocurre muchas veces también es que las dejan a las pacientes en observación y tienden a presentar el aborto de forma espontánea. ¿Ya? Pero lo más adecuado es, cuando ya está hospitalizada, dar miso, relajar el cuello y realizar el legrado posterior, con biopsia. Embarazo ectópico. Bueno, factores de riesgo del embarazo ectópico existen varios, desde tener un dispositivo intrauterino, tener infecciones a repetición, tener un embarazo ectópico previo, cualquier cirugía local, en el fondo. La ubicación es en la tuba uterina. Dentro de esto, en el fondo, sería en la ampolla, la parte más frecuente. Criterios diagnósticos de embarazo ectópico son los mencionados acá. En el fondo hay dos tipos de formas de hacer el diagnóstico. Lo primero es tener una ecografía que muestra ausencia de un embrión intrauterino, ¿ya? O contenido intrauterino asociado a una beta-TSG que sea mayor a 1500. Con eso ya tienen el diagnóstico. La segunda es con un embarazo también con ausencia de gestación intrauterina, pero con una beta-TSG que sea menor que este corte. Ojo, tiende a ser menor a 1000 en estos casos cuando se pregunta, y lo importante es que en un próximo control, a las 48 horas, no aumente en más de un 66%. ¿Claro? Por ejemplo, si tengo 1000 de TSG el día 1, entonces el día 1, a las 48 horas, si esto es 2000, ¿cuál sería el diagnóstico? Un embarazo normal, ¿ya? O un embarazo de menor edad gestacional. En cambio, si a las 48 horas me resulta en 1600 o menos, el diagnóstico es embarazo ectópico. ¿Claro? Manejo de un embarazo ectópico en el fondo siempre va a depender del tamaño, ¿ya? De la beta-TSG y de la presencia o ausencia de latidos cardiofetales. Con respecto a este punto en particular, se recomienda que en aquellos que sean pequeños y no complicados, con los criterios que pueden ver acá, menos de 4000 de beta, menos de 4 centímetros y con latidos negativos, el tratamiento de elección sería el médico con metotrexato. El quirúrgico, en general, es el tratamiento que más se utiliza. Y de estos criterios, en el fondo, o de estas formas de operar al paciente, la más utilizada es la salpingectomía, que es el número 1. ¿Ya? Además de esto existe la salpingostomía, que se utiliza cuando la paciente tiene solo una tuba uterina. Bueno, embarazo molar. Existen varias causas acá, en el fondo, o sea, existen varios tipos de embarazo molar. Son tres en realidad: mola parcial, completa e invasora.
La mola completa es la más mala de todas. Se debe a una, se podría decir, una duplicación de un material espermático paterno, ¿ya? O la penetración por dos espermios a un mismo óvulo. ¿Claro? Es raro eso. La mola completa es 46 cromosomas, como ven ahí, XY, pero son todos maternos. La mola parcial, en el fondo, son 69 cromosomas. Esto es un óvulo que fue fecundado por dos espermios. La característica de ella es que tiene el triple de la carga o sea, 3 veces la carga cromosómica de un gameto, ¿ya? Y que al mismo tiempo tiene una presentación menos sintomática. ¿Cuál es la clínica principal de un embarazo molar? Lo principal, y que no hay que olvidar, es la presencia de metrorragia. ¿Ya? La metrorragia es lo más importante acá, lo que más llama la atención. Asociado a esto, los otros síntomas van a ir muy de la mano con el aumento de la beta-TSG. Por eso encontramos hiperemesis gravídica, hipertiroidismo, sobre todo en las molas completas, presencia de quistes tecaluteínicos, ¿ya? Y altura uterina mayor a la edad gestacional. Además de esto, en las molas completas existe la chance de desarrollar preeclampsia antes de las 20 semanas. Algo muy importante acá en obstetricia es saber que la mayoría de las hipertensiones en menos de 20 semanas son hipertensiones crónicas, pero hay algunas causas que pueden dar preeclampsia antes de las 20 semanas y unas son los embarazos molares, otras son los embarazos gemelares. Está relacionado como al aumento de la beta-TSG. También está relacionado a las placentaciones anómalas, que esa es la causa principal. La ecografía en el fondo nos va a ayudar para hacer el diagnóstico o para sospecharlo, más la beta-TSG. Ecografía de una mola completa podríamos encontrar quistes tecaluteínicos, ¿ya? Que son quistes que aparecen en los anexos, con contenido endometrial heterogéneo y un útero aumentado de tamaño. Mola parcial, podemos encontrar partes fetales, incluso se pueden ver latidos cardiofetales positivos, y la placenta tiene forma en el fondo como quística o poliquística, que también se llama en copos de nieve. El manejo en el fondo es, si lo sospechan, con esa ecografía más una beta-TSG muy alta, que de verdad en las molas completas llega a ser mayor a 100.000, lo más correcto sería el vaciamiento uterino. Esto es un legrado ya aspirativo, de la forma que sea, pero hay que vaciar el útero. Se manda biopsia y luego de esto se hace seguimiento posterior con beta-TSG, ¿ya? Con beta-TSG. Piensen que esto es un tumor y que hay que seguirlo. Si la beta-TSG permanece elevada posterior al vaciamiento, probablemente puede tratarse de una mola invasora o de alguna neoplasia trofoblástica gestacional, ¿ya? Y eso se deriva, por si acaso.